Yo voy a tomar entonces, si ustedes quieren ver lo que está en el Drive, el concepto de mito, ¿ya? Y lo voy a ir leyendo y comentando para que ustedes aprendan a hacer una lectura crítica. Y crítica significa que tiene que tener criterios. Y criterios, por ejemplo, aquí en la universidad tienen que ser científicos. Si en literatura, de la teoría de la literatura, y bueno, y trabajar las ideas que están en la literatura, que no son lo mismo de los conceptos, por ejemplo, química, ¿no? O sea, en el agua. Para el agua, H2O. Eso es una verdad química. Pero para la literatura, pues no importa que sea H2O. Incluso podemos inventar un cuento en que nosotros encontramos agua martes, por ejemplo, es un cuento, una ficción. Y encontramos agua en martes y ahí es H3O, vamos a poner, pero es agua, ¿verdad? Eso hay un químico te va a decir, no, eso no es agua. H2O2, por ejemplo, es agua, pero es agua oxigenada, no es la misma cosa, ¿verdad? Te va a decir, por ejemplo, un químico. Pero en la literatura podemos tener agua H3O, por ejemplo. Es una invención que no necesita estar correspondiente a la verdad química, porque la verdad de la literatura no es la misma verdad de la química. Las verdades son categoriales, depende de qué área, ¿ya? Si vamos a estudiar la lluvia, bueno, la lluvia también el químico te va a decir, no, es H2O, sí, pero y que es la misma, porque un vaso de agua, yo tomo agua, H2O, y la lluvia no es la misma cosa. O sea, yo tomo agua aquí a la hora que quiero, pero no es la misma cosa. Si llueve y yo me mojo o no puedo salir, ya el agua de la lluvia o el agua en lluvia no es la misma cosa el agua en una botella o en un vaso de agua para que yo me lo tome. Así también en literatura, la lluvia tiene otro sentido. En 100 años de soledad, llueve 4 años, 11 meses y 23 días, por ahí, el diluvio en Macondo. Sí, es H2O. No te sirve de nada. Ahí llamamos a un especialista en clima, en esas cosas, y no, te va a explicar, oye, la verdad no, eso no existe, no puede existir una lluvia que dure 4 años, 11 meses, 23 días, eso no es verdad. Y ahí, pero nosotros estamos en literatura, y la literatura está ahí en el libro. Gabriel García Márquez escribió 4 años, 11 meses y 23 días. Creo que sí, por ahí. Entonces, es una verdad literaria. Pero más que una verdad literaria, ¿qué representa esa lluvia? ¿Qué representa esa lluvia ahí? ¿Ya? Hay otro cuento, por ejemplo, de esta vez argentino, que se llama El Matadero, donde también hubo una lluvia de 15 días ya en Buenos Aires. Bueno, ¿qué representa esa lluvia de 15 días en este cuento, El Matadero? No es lo mismo que la lluvia de 4 años en 100 años de soledad, ¿ya? Entonces, en literatura las cosas van cambiando. Entonces, tenemos que tener claro en qué área estamos trabajando para poder hacer una lectura adecuada, ¿ya? Y bueno, y otra cosa, teoría de la literatura no existe solamente una, ¿ya? Diferente de bueno, en matemáticas también hay, o sea, lógica, hay varios tipos de lógica, no hay solamente una lógica, ¿ya? Hay varias lógicas, ¿ya? No son exclusivas, ¿no? Y hay otras cosas que no, por ejemplo, geometría euclidiana, ¿no? Cuadrados son 4 lados iguales, no. Pero puedo poner 2 paralelos de un tamaño y los otros 2 paralelos de otro tamaño, sí, pero no es un cuadrado. Es un rectángulo. Y el triángulo tiene 3 lados que pueden ser iguales o distintos, es triángulo, ¿ya? Esa es una verdad
geométricas, ¿no? En la geometría de Euclides, ya que es la que uno estudia en la escuela. Ah, profesor, pero ¿yo puedo inventar un triángulo de 4 lados? Sí, puedes inventarlo, pero no es un triángulo. Así como Jung inventó un psicoanálisis que no es como el Freud. Sí, entonces ahí quien estudia el psicoanálisis de Freud dice, bueno, que lo que Jung presenta es otra propuesta, no es psicoanálisis. Pero quien no entiende cree que psicoanálisis tanto es de Freud cuanto de Jung. Y no es verdad, ¿no? El psicoanálisis que lo inventó Freud es, si Jung inventa otra cosa, es otra cosa, no es la misma cosa. Si nosotros inventamos un triángulo con 4 lados, no es un triángulo, ¿ya? Es otra cosa, ¿ya? Nadie impide que nosotros inventemos un triángulo de 4 lados. Ahí te va a decir, pero parece un cuadrado, un rectángulo. En fin, depende en qué área estamos y depende también qué teoría estamos usando, ¿ya? Entonces, les voy a ir leyendo y haciendo comentarios para que ustedes vean y para animarlos a que ustedes hagan sus trabajos, porque no podemos confiar mucho en lo que está en Internet, ¿ya? Entonces, del texto que está ahí en el Drive y que está en Internet también, si ustedes buscan concepto.d y el concepto mito, van a encontrar esto que yo estoy leyendo. A no ser que haya, esto yo lo saqué el año pasado, a veces son actualizados, ¿no? Puede haber cambiado también. Esto lo saqué el año pasado, ¿ya? Ahí empieza así, siempre empieza así. Explicamos qué es un mito y cuál es el origen de este relato tradicional. Además, sus características principales y algunos ejemplos. Ah, qué interesante. Para ustedes que están aprendiendo español, fíjense en el qué y en el cuál que tienen acento. Porque tiene que tener acento aquí. ¿Ya? Bueno, entonces, mito y esto también, literatura. ¿Ya? Mito, literatura. ¿Ya? Porque hay mito, existe mito, pero en la literatura ya es una cosa específica. Los mitos no tienen testimonio histórico, pero que se consideran válidos en la cultura. ¿Ya? ¿Todos entendieron? En la verdad nadie entendió nada, porque, bueno, los mitos no tienen testimonio histórico, bueno, o sea, que históricamente nadie va a decir que la historia del voto, por ejemplo, que aquí en la Amazonia, nadie te va a decir, no, yo vi al voto, no, eso, y usa sombrero y aparece, esa sí es la historia del voto, y que hay varias también, ¿no? Eso no, entonces no tiene un testimonio histórico, pero se considera válido en una cultura. Bueno, y ahí viene el problema, porque ¿qué es lo que es cultura? Ahí, ¿qué es lo que es cultura? Ahí quedamos, o sea, si es difícil definir lo que es una universidad pública, gratuita y de calidad, imagínate cultura. Perdón, en español se dice pública, gratis y de calidad. Me confundo con el portugués, es pública, gratis y de calidad. O sea, es difícil contestar una pregunta que parece ser tan fácil. Cuando llegamos a cultura, no, ya existe un libro de un filósofo español, Gustavo Bueno, que escribió, se llama El mito de la cultura, y muestra ahí cómo la cultura es una invención, ¿eh? El mito en el sentido mítico, lo que se entiende mito hoy en día, ¿no? Que no es lo mismo de lo que estamos estudiando, ¿ya? Entonces ahí viene, ¿qué es mito? Te va a explicar. Él pregunta y va a contestar. Los apuntes deben de ser así. Tú pones una pregunta y después contesta la pregunta, ¿no? ¿Qué es mito? ¿Ya? Un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico, que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes, involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos, y entre paréntesis pone, como dioses, semidioses, monstruos, etc. Etcétera significa et, que la conjunción, etcétera, o sea, y otras cosas. Por eso que no usamos y antes de etcétera, ¿ya? No podemos poner dioses, semidioses, monstruos y etcétera. No, etcétera ya se entiende el y otras cosas. No podemos usar etcétera para personas, ¿eh? ¿Quién está en la clase del profesor de español? Del profesor Esteban. Josilene, Marcos, etcétera. No, eso no. Etcétera es para cosas, no es para personas.
Entonces uno dice Larisa, Beatriz y otras y otros u otras, ¿ya? U otras personas, ¿ya? Etcétera. No, para personas no, ¿ya? Es para cosas. Bueno, ahí seguimos, ¿no? Y que funcionan en el marco de una mitología o una cosmología, ¿ya? Y ahí explica cosmología, el concepto, concepción del universo determinada, ¿ya? Bueno, ahí también, o sea, hay que explicar lo que es mitología, lo va a explicar más adelante, y cosmología, es la verdad, y va a explicar más adelante también, hay mitos, un tipo, los mitos cosmológicos es un tipo de mito, que habla sobre la creación del universo. Están los mitos así que hablan de por ejemplo, de la creación el mito de la creación de Roma, ¿ya? También es un mito, pero no es cosmológico, ¿no? Es de la creación del imperio de Roma, la ciudad del imperio, ¿no? Entonces hay varios tipos de mitos, ¿no? Ahí da. Ejemplos, los mitos de la Grecia antigua. Respondían a su cultura religiosa y al modo en que entendían el universo y se explicaban su origen, por lo que sus héroes, dioses, monstruos y episodios tradicionales, heredados oralmente y luego por escrito de generación previas, contenían toda esa carga cultural tan específica. Y ahí, el cultural es complicado, ¿no? La persona cuando no quiere ser clara y quiere confundirte, utiliza estas palabras que no tienen definición, ¿eh? Porque los mitos de la Grecia antigua respondían a su cultura religiosa. No, correspondía a su religión, no a su cultura religiosa, a su religión, ¿ya? Cultura, ya les digo, ¿no? Cultura es todo eso que no conocemos, ¿no? Entonces, claro, esta persona a lo mejor no es religiosa, ahí habla cultura religiosa para desvalorizar la religión, ¿ya? Es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio, ¿no? Utilizar palabras que no dicen nada confunden al lector o al que escucha, y muchas veces es prejuicio. Entonces, cuidado con esas palabras, ¿eh? Y, por ejemplo, eso es muy común en política, por ejemplo, ¿no? Darles, darles nombres inventados por sus opositores, ¿no? En fútbol, por ejemplo, ¿quién es Flamengo? Sí, flamenguista. No, flamenguista no. ¿Quién es Flamengo? Es Flamengo. Quien dice flamenguista son los que no son Flamengo y quieren descualificar a quien es Flamengo, y entonces lo llaman de flamenguista, ¿ya? Moto, quien anda de moto es motociclista. Motoquero despectivo, lo está descualificando, ¿ya? Entonces, si tú llamas a una persona, el motoquero, el profesor Esteban es motoquero porque tiene una moto, eso es prejuicio, ¿no? Cuidado, cuidado porque está lleno de palabras así que a veces que uno piensa que está diciendo alguna cosa y no está diciendo nada, ¿no? En economía, pero más que en economía, ¿no? En política, ¿no? Cuando habla, neoliberal, y hay gente que define lo que es neoliberal, pero si tú buscas, no hay ninguna persona que se autodenomine neoliberal y no hay ningún libro escrito por una persona que estudie un supuesto neoliberalismo, ¿no? Eso es una invención que es para hablar mal de los liberales, ¿no? Así tipo, ¿no? Están los nazis y los neonazis también, están los liberales, que ya no son gran cosa, y están los neoliberales, que debe ser terrible, ¿no? Entonces no están diciendo nada, lo que están descualificando a la persona, ¿ya? Y vale, en política vale para los dos lados, ¿no? De extrema derecha, sí, pero ahí también tú puedes decir, no, es de extrema izquierda. Si ustedes se fijan, y tanto extrema derecha como extrema izquierda, no debe ser una gran cosa, porque extremo, ¿no? Los extremistas, ahí será que son extremistas que ponen bombas y nos van a, ¿sabes? Entonces, las palabras están cargadas de un sentido y muchas veces son usados con malicia, ¿no? Y eso lo vemos hoy, ¿no? Por eso no hay que ver, por ejemplo, realmente quién es de extrema derecha, quién es de extrema izquierda,
si hay realmente eso, ¿ya? Que lo mismo en fútbol, ¿no? ¿Quién es flamenguista? ¿Ya? ¿Quién es motoquero? ¿Ya? Son palabras con prejuicio, ¿ya? En que las personas lo usan con otros fines, pero nosotros que estamos estudiando tenemos que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, cultura, no, la cultura religiosa no, es la religión, ¿ya? Entonces, porque te está desvalorizando la cultura. Y si yo no creo si yo no soy una persona religiosa, bueno, ese problema es mío, ¿ya? O si yo considero la religión griega, que no tiene nada que creía en varios dioses, muy diferente a lo que entendemos por religión hoy, ¿no? O las religiones que se siguen más conocidas hoy, bueno, pero estamos estudiando Grecia, no podemos tener ese prejuicio, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Y cultura? No, claro. O sea, también podemos decir, no, la ópera, no, ¿quién fue al teatro en Manaus, en el centro que está, y cuando hay festival de ópera? Ah, eso ahí es cultura. Sí, ir a la ópera, sí, porque hay que ser culto para ir a la ópera. Imagínate, pagar para entrar, o mismo que sea gratis, estar ahí 2, 3 horas acompañando una ópera que a veces está en italiano o en alemán, ¿eh? Y claro, no, eso ahí es cultura, hay que ser culto. Pero si tú le preguntas a quien está allá, nadie te va a decir que es cultura, ¿eh? Para el cantante de ópera, eso no es cultura, eso es arte, ¿ya? Para los músicos, eso no es cultura, eso es arte, ¿ya? Y por ahí va, o sea, llamarlo de cultura es confesar tu ignorancia, ¿ya? Porque cultura, si vamos a ver lo que es cultura, la verdad, cultura no es nada. Es solo para confesar nuestra ignorancia. Cultura es todo aquello que nosotros no podemos definir, ¿ya? Que no conocemos o que no queremos conocer, ¿eh? Cuando es prejuicio, ¿ya? Entonces, seguimos. Los mitos no tienen testimonio histórico, sí. Es decir, no son comprobables, a pesar de que, por lo general, se consideran verdaderos o válidos, de nuevo, en la cultura. No, se consideran verdaderos o válidos porque los considera verdaderos y válidos. Ahí no es cultura, eso es creencia, ¿ya? No nos dejemos engañar, o sea, en la Amazonia, y nosotros conocemos bien eso, porque en la Amazonia, bueno, vayan, vean cuántas lenguas hay aquí, ninguna de ellas existe la palabra cultura, es una palabra un poco, o bien de prejuicio, inventada a partir de los alemanes, que son maestros en eso, y aquí en América no existía. Y en los pueblos autóctonos de aquí, de América, específicamente de la Amazonia, no existe cultura. Pero existe manifestaciones religiosas, sí. Existe tradiciones, sí. ¿Ya? Que así como podríamos decir que existe literatura, pero ellos no se entiende como literatura, ¿eh? ¿Quién la entiende como literatura? Cuando viene un profesor, nosotros de literatura, tomamos, por ejemplo, un relato del Boto y lo transcribimos en portugués o en otra lengua, y ahí lo llamamos de literatura y ahí lo podemos estudiar en cuanto a literatura, ¿ya? Pero eso es un trabajo que lo hacemos a posteriori nosotros, ¿ya? Y ahí hay otros, los antropólogos son maestros en eso, ¿no? Estudian un pueblo, una cultura, ¿eh? O mejor, estudian unas tradiciones, ¿ya? Unas creencias, ¿ya? Y ahí le hacen un estudio científico, o sea, antropológico, sobre eso. Ese estudio que no está en cada etnia no tiene eso, ¿no? Cada etnia tiene su lengua porque la tiene, no tiene una universidad para estudiar el tucano, por ejemplo, ¿no? No hay una universidad para estudiar el tucano, ¿ya? Y todos hablan tucano. Es lo que yo les decía, ¿no? Nadie necesita ir a la universidad para aprender a hablar, ¿no? Nadie necesita ir a la universidad para aprender a leer también, ¿no? Son otras cosas. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y nosotros aquí sabemos eso no nos intenten querer confundir con unas cosas, querer definir unas cosas con palabras que no se definen, ¿ya? Un ejemplo es cultura.
¿ya? Esto se debe a que funcionan como explicaciones imaginarias a fenómenos complejos, ¿ya? Y sirven para transmitir valores, creencias y conceptos a las generaciones venideras, sí, sin duda. Ya aquí nosotros volvemos a los mitos aquí, ¿eh? Amazonenses, es eso, ¿eh? Los mitos funcionan fuera, los mitos no funcionan fuera de dicho sistema de creencias. Eso también está claro aquí. Yo recuerdo, fui a San Gabriel de Cachoeira y un alumno de allá me decía, me explicaba por qué no comían la cabeza de pescado, ¿eh? No, porque dicen que, claro, pero él sabe que ya no son tan ingenuos, ¿no? Ahí me dijo, bueno, eso es lo que dicen, ¿eh? Claro que él entiende, claro, ya está estudiando, estaba haciendo un curso de letras, ¿no? Por los fans en este Parfor. Claro, y entendió eso, que, o sea, la cultura o las creencias, los mitos de ellos, es de ellos, fuera de ellos no funcionan. A no ser que hagamos eso que se hizo en Grecia, que es lo que nos interesa aquí, que esas creencias fueron capturadas por unos autores que la transformaron en literatura, ¿ya? Y ahí viene la diferencia entre el mito, que podríamos decir mito antropológico, y mito literario. Podríamos ponerle otro nombre, pero bueno, digamos así, el mito original, que se pasa realmente oral, de forma oral, que cumple un papel social, ¿ya? Y no necesitamos decir cultura, cumple un papel social, cumple un papel educativo, cumple un papel explicativo, ¿ya? Moral, ¿ya? Podemos definirlo sin decir cultura, porque si decimos cultura no estamos definiendo nada, ¿ya? Entonces ese es un mito, como los conocemos aquí en la Amazonia, y otra cosa son los mitos literarios, que ya pasaron por el cribo de la literatura, no son la misma cosa, ¿ya? Es claro que inicia, por ejemplo, en la Ilíada, Odisea, aparecen varios mitos, y no están, hoy en día están escritos, pero en la época no estaban escritos, eran oral, ¿ya? Pero después con la invención de la escritura, que era más, los mitos literarios que eran más fáciles de clasificarlos como literarios. Un mito original, antropológico, si tú lo pasas a la escrita, ya pierde una de las cualidades del mito, que es la narrativa, es contarlo. Ustedes, creo yo, que deben conocer bien eso. Yo no nací en la Amazonia, pero el tiempo que estoy aquí ya aprende esas cosas. El mito cambia, ¿ya? Lo cuentas de una manera, después lo cuentas otra, y hay versiones diferentes. ¿Ya? Yo tengo un libro sobre el mito del voto en la Amazonia, y hubo un investigador que se preocupó, salió de barco recorriendo por los ríos y tomando eso y registrándolo en un libro. Son las varias historias de versiones para el mito del voto, ¿ya? Pero ponerlo en el papel ya pierde, porque una de las cosas del mito es que alguien cuente ese mito de la manera que lo cuente, es reunirse, es todo, hay toda una ceremonia para eso, ¿ya? Así como también hay una ceremonia para leer la Biblia, por ejemplo, en un culto religioso, ¿ya? Entonces, el mito literario ya es otra cosa, ya pierde eso, pero gana otro, ¿no? Gana en temas de literatura. Sigamos un poquito más aquí, ya en el texto, ¿no? Desde la entrada en vigencia de los valores científicos, no, aquí ya hay otra cosa, porque ahí toma lo que entendemos como mito hoy, ¿ya? Que es diferente, ¿ya? Después viene el origen del mito. Los mitos tienen por lo general un origen oral y tradicional, herencia de las épocas primitivas de las culturas, volvió por la cultura, en la que era necesario la construcción de un relato y un imaginario narrativo para explicar el origen de las cosas o ciertos códigos de conducta. Bueno, se han pasado millares de años, ¿ya? Y seguimos en la misma. Y esto de los mitos aparecen, ustedes bien saben, aquí en la Amazonia, como aparecen en el Oriente Medio, de donde vienen los mitos griegos también. Los mitos, los griegos no inventaron los mitos, ¿ya? Inventaron sus mitos y tomados de otros mitos. Y aquí en América somos bien originales porque en principio no teníamos contacto, ¿no?
con otros pueblos de otros continentes. Entonces, pero hay mitos, pero corresponden también. Entonces, ¿los mitos tienen por lo general un origen oral? No, todos los mitos son orales. Todos los mitos son orales. Entonces, la creación de los mitos son orales, son antes de la invención de la escrita. Que hoy en día existen otros mitos, ¿ya? Es otra cosa, pero son orales. Los mitos son orales todos, no en general, son todos. ¿Ya? Y eso no fue en épocas primitivas, es hasta hoy es así. ¿Ya? Hasta hoy es así. Porque, claro, en Europa prácticamente no hay nadie primitivo, pero aquí en América sí. ¿Ya? Eh, aquí en Brasil, aquí en la Amazonia, ¿no? ¿Cuántas comunidades, grupos sociales que continúan con una organización, una lengua que son anteriores a cuando llegaron los portugueses o los españoles, ¿no? Primero pasó un español por aquí, ¿no? Bien, entonces seguimos. Precisamente por ello, los mitos varían enormemente en su transmisión a lo largo de las generaciones y por general existen distintas versiones de un mismo mito. Es lo que nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, el devoto, porque son orales, ¿ya? Y porque van cambiando, ¿no? Van cambiando. Es una de las cualidades del relato oral, ¿no? Los grandes eventos religiosos, políticos o existenciales de la humanidad suelen estar acompañados de mitos, ¿ya? Desde la creación del universo, la fundación de Roma, ¿ya? Y ahí va dando ejemplos de aquí en América también, vienen los mitos que los explican, cómo van surgiendo esas cosas. Son una manera de explicar, ¿ya? Características de un mito. Los mitos se caracterizan según el antropólogo y etnólogo francés Claude Lévi-Strauss, muy conocido, ¿no? Por aquí. Ya ahí viene la clasificación de él. Bueno, y ahí viene ya una explicación ya científica, antropológica de los mitos. Son pocas, son 5 páginas, estoy en la segunda. Ahí vienen ejemplos de mitos en la antigüedad clásica, ya habla de varios mitos clásicos, la diferencia de mito y leyenda, que también es aquí, ya que ya no está muy clara esa diferencia, o sea, hay diferencia, sí, pero no lo pone muy claro, ¿no? Porque la leyenda sí tendría un origen real, el personaje, por ejemplo, la leyenda del mío Cid, ¿ya? Cid el Campeador, lo vamos a ver en literatura española. ¿Ya? Es una leyenda. Existió el mío Cid, pero la historia que cuentan es historia, ¿no? Y existe la historia, el mío Cid como historia, el mío Cid como leyenda y el mío Cid, el que nosotros vamos a estudiar, como literatura. Y son 3 relatos bien distintos, ¿ya? Porque cumplen funciones distintas, ¿ya? Y bueno, y ahí termina ese sobre mito, pero viene otro, el concepto de mitología griega, también ya específicamente de la griega, y ahí habla de los mitos griegos, y es interesante que va poniendo va hablando de los dioses griegos, y entre paréntesis los pone del origen latino, ¿no? Entonces Zeus es Júpiter, Hera es Juno, Poseidón es Neptuno, perdón. Dionisio es Bacon, o sea, el bacanao viene a las fiestas dionisías, solo que Dionisio es en griego, o lo que hoy en día llamamos griego también. Los griegos no se llamaban griegos, se llamaban helénicos, ¿no? Bien, entonces Dionisio y Bacon es lo mismo, ¿ya? Solo que uno está en griego, del griego y otro del latín, que también no cambia. Y ahí va mostrando varios, ¿no? Artemisa y Diana, que Borges, por ejemplo, confunde, Hermes y Mercurio, ¿ya? Entonces es interesante como Ares y Martes, ¿no? El dios de la guerra, Afrodita, que en latín es Venus, cumplen papeles muy semejantes, ¿no? Pero tienen nombres distintos porque la lengua es distinta. ¿Ya? Entonces yo los invito a leer ese texto, como el otro también sobre el mito de Ilíada. Yo les pongo solo algunos ejemplos, algunas partes hay más, pero están ahí si quieren consultarla. El mito de Troya, ¿no? Habla un poco de la Ilíada. Para nosotros que estudiamos literatura, esa es la Ilíada, la Odisea, como después Hesíodo,
todo eso no, es de muy interés.